Buenas noches, aprendices. ¿Me confirman si me escuchan? Sí. Hola, hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Ya me confirmó Wilson que sí se escucha, listo. Bueno, aprendices, tenemos 6 asistentes en la reunión. No sé si ustedes de pronto quisieran esperar un poquito, 1 minuto, 2 minutos más a sus compañeros, o por respeto a ustedes damos inicio a la videoconferencia. Me quedo pendiente a su confirmación, aprendices. Profesor, qué pena, no sé si de pronto podríamos aprovechar este tiempo para revisar si alguno de nosotros nos falta alguna actividad o algo. Si gusta, lo podemos dejar al final de la reunión de pronto. Bueno, recuerden que estamos haciendo voy a hacer como ¿qué le dijera yo? Vamos a ver si empalmamos las dos fichas y que los dos recuerden que en ese fue el compromiso que quedamos ya esta semana. Vamos a iniciar con una temática, de pronto la ficha, la 56 y la 28348-56, que es la que va más adelantadita. Voy de pronto a atrasarlos un temita, 2 temitas, pero ya les propongo cómo vamos a recuperar ese tiempo, ¿sí? Entonces no vamos a perder ese tiempo, lo vamos a recuperar. Voy a esperar que bueno, yo creería que si quiere vamos iniciando sesión. Bueno, entonces iniciemos formación, pues voy a dar inicio a la formación por respeto a las personas que ya iniciaron el transcurso de la videoconferencia. Recuerden que vamos a tener un espacio de dudas e inquietudes. Bueno, entonces me confirman si ya se está compartiendo la pantalla. Listo. Sí, señor, listo. Entonces aquí ya estamos viendo. Están todavía entrando aquí. Me confirman si hay personas de la 28 348 55 y aprendices de la 28 348 56. Me confirman si tenemos asistentes de las dos fichas, de la 55 y de la 56. ¿Listo? Listo, Valentina de la 55 y Kevin de la 56. Listo, perfecto. Bueno. Yo les había activado que las personas podían ingresar a la llamada sin necesidad de que yo les autorizara. Creo que aquí personas que pueden omitir la sala de espera. No sé por qué no les está permitiendo ingresar sin la confirmación. Pero debería. Bueno, ya aquí les voy a cambiar a todos. Que guardar. Quien se esté conectando pueda ingresar sin ningún problema y sin necesidad de yo autorizarle. Listo, ya cuadre ese tema técnico allí, esa falla. Bueno. La grabación ya inició, entonces no hay problema. Bueno, listo. Bueno, buenas noches, aprendices. Bienvenidos a la videoconferencia del 27 de febrero del 2024. Damos inicio a las 6:36 p.m. de la formación de análisis y desarrollo de software del Centro de Servicios Financieros. Bueno, aprendices, reciban pues un cordial saludo. Me agrada que estén allí conectados.
Les presento la agenda de las actividades. El segundo punto va a ser la contextualización de la actividad de aprendizaje. El tercer punto voy a hablar sobre los entregables, que son las evidencias de aprendizaje. Disculpen. El cuarto punto va a ser la socialización, pues de mostrarles allí el material de formación que tenemos en la plataforma Territorio. Y finalizando, tenemos las dudas e inquietudes donde ustedes como aprendices tendrán un espacio para que puedan allí ir resolviendo y manifestando las dudas y las inquietudes respecto a la videoconferencia y respecto a la formación y a lo que requieran ustedes manifestar. Por último punto, pues procedemos a una conclusión y a un cierre de la formación. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar en la fase, estamos en la fase, vamos a trabajar la fase de análisis y el proyecto. La fase de análisis tiene dos actividades del proyecto, entonces vamos a iniciar en la actividad del proyecto 2 y en la primera en la primera temática que va a ser elaborar los diagramas y documentos de casos de uso, historias de usuarios, de acuerdo al refinamiento de los requisitos. Entonces, aquí damos inicio a la fase de análisis en el proyecto 2. Esta información también la pueden encontrar en territorio ingresando a sus fichas. Si ustedes se dirigen al contenido del curso, allí pueden ver en el proyecto que tiene nuestra fase de análisis y vamos a iniciar en esta actividad del proyecto 2, ¿cierto? Y aquí está el material de formación. Me devolví un poquito por la 56, entonces la 56 de pronto estar muy atentos para que puedan profundizar sus conocimientos y mejorar sus evidencias que de pronto más adelante se van a concluir en un proyecto final que es el documento de la arquitectura del proyecto. Sí, entonces vamos a iniciar en esta parte que es el diagrama para las especificaciones de los requerimientos. Acá lo abordamos, que es esta actividad, la que se va a trabajar, la GAT 2, raya al medio, 2205-01-093 raya AA1, que es donde vamos a iniciar las actividades. La actividad se llama elaborar diagrama y documentación de casos de uso y historias de usuario de acuerdo al refinamiento de los requisitos, ¿sí? La actividad de aprendizaje, la competencia es evaluar los requisitos de la solución de acuerdo a las metodologías y análisis de estándar. Nuestro resultado que vamos a trabajar es modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. La actividad de aprendizaje, nuevamente les recuerdo, es la GAT 220501-093 raya AA1. Elaborar un diagrama de documentación de casos de uso, historias de usuario, de acuerdo al refinamiento de los requisitos. El material de formación, ya les indicaba que lo encontramos en la plataforma Territorio que se llama Diagramas para la especificación de requisitos y lo podemos encontrar aquí, en esta parte del material de la formación y haciendo clic podemos navegar hacia ese material de formación. Allí encuentran el contenido del desarrollo temático de este material de formación, ¿cierto? Bueno, las actividades de aprendizaje que se van a realizar y los entregables, que es el punto número 3, serían los siguientes. 1, es una evidencia de desempeño, es elaborar el diagrama y plantillas para los casos de uso del proyecto mediante el modelado UML. La segunda evidencia, perdón, sería elaboración de historias de usuarios del proyecto. Y la tercera evidencia, el diagrama y documentación de actividades del proyecto. Estas tres actividades, ustedes las revisan, tienen un código que las diferencia, es la 1093A1, EB02, la EB03 y la EB04. Son los entregables de nuestros productos a entregar, las evidencias de desempeño y las evidencias del producto. Entonces, bueno, aquí nuevamente les socializo. Estas son las tres evidencias que se van a entregar. La actividad
terminada en 1093, AA1 EB02, la AA1 EB03 y la AA1 EB04. Una primera actividad es la elaboración de los diagramas de las plantillas para casos de uso del proyecto mediante el UML. El segunda evidencia es la elaboración de historias de usuario del proyecto y, finalizando, los diagramas y documentación de actividades del proyecto. Estos materiales los pueden encontrar en el diseño, estos materiales se encuentran en los diagramas de especificación de requisitos. Perdón, corrijo esta falla que tuve acá en este tema. Y por alguna razón tuve un error y me quedó la temática anterior. Bueno, entrando en materia y pasando al punto de contextualización del contenido, hablamos sobre los diagramas para la especificación y análisis de requisitos del software. ¿Sí? Entonces, pues es un componente de la ingeniería del software. Allí nos permite realizar el levantamiento de los requerimientos del software, cuál es la visión que se va a tener sobre ese software a desarrollar nosotros como desarrolladores, y también cuál es la visión que le vamos a mostrar a los stakeholders de nuestro proyecto. Esos stakeholders, recuerden que son las personas interesadas que están dentro de ese proceso de desarrollo de software, que son pues el cliente que requiere el desarrollo, nosotros como desarrolladores, y si en algún motivo tenemos patrocinadores para el desarrollo de ese software. Iniciamos en las características, un breve repaso sobre qué es el lenguaje unificado de modelado, que es el UML. Estas características nos dice que el UML es un lenguaje capaz de brindar unas reglas que facilitan la comunicación de un sistema por medio de representaciones gráficas de este, indicando cómo hacer la creación de la lectura de los modelos. ¿Sí? Discúlpenme que hoy se me olvidó activar la cámara, pero voy a ponerla aquí un momento para que pues tengan presente allí quién es su instructor que está detrás de esta pantalla. ¿Sí? Para que estas características del UML, pues, que me va a permitir? Me va a permitir visualizar, especificar, construir y documentar lo que nosotros queremos desarrollar, el proyecto a desarrollar y el proyecto que le vamos a plantear a nuestro cliente o a la persona que está patrocinando nuestro desarrollo de software, ¿cierto? Siguiendo el tema, la contextualización de la temática, allí ahora sí entramos en cuáles son las especificaciones y análisis de los requisitos. Nos dice que es la función más importante para la especificación de requisitos, es servir de intermediario para que los clientes, los analistas de requisitos y desarrolladores y los usuarios puedan comunicarse, ¿sí? Esta parte de especificación y análisis de requisitos es una parte fundamental porque nos permite recolectar todos los requerimientos del usuario y del cliente, como tanto el software que se va a desarrollar. ¿Sí? Esto nos va a permitir que nosotros entreguemos un producto con una madurez para la satisfacción del cliente. ¿Cómo podemos recolectar esta información del cliente? Lo podemos hacer mediante el lenguaje unificado, que es el UML, ¿cierto? Eso nos permite, pues, allí levantar estos requerimientos, como les comentaba, entregarle a las personas interesadas, a los actores externos, que son los stakeholders, como el cliente, patrocinadores del desarrollo del software, cuáles son las funcionalidades que va a tener este software, ¿sí? Entonces, una de las actividades a desarrollar y los entregables es el diagrama de casos de uso. Este diagrama de casos de uso está iterado. Bueno, con el permiso, voy a cancelarles un momentico la cámara para optimizar el streaming de nuestra videoconferencia.
El diagrama de casos de uso, bueno, nos dice, los casos de uso describen las funcionalidades de los sistemas desde la visión del usuario. Se utiliza para mostrar la funcionalidad que el sistema está diseñado y que ofrecerá y qué usuarios se comunicarán con el sistema. Este diagrama de casos de uso tiene unos componentes, son 3 componentes específicos. Uno es el actor, esa persona actor se representa sobre un dibujo que es un stickman, ¿sí? Es un muñequito persona, o stickman que traduce hombre de palo. Este actor especifica un rol que ejecutará un usuario y representa a una persona o un grupo de personas que interactúan con el software, ¿sí? También puede representar un actor externo del software. La relación que se da, ese componente mediante unas flechas, es un actor que interactúa con un caso de uso y está representado por la relación de un símbolo en línea o con flecha. Entonces, podemos encontrar esa relación que los diagramas de caso de uso se relacionan mediante una línea o una flecha, perdón. ¿Y cómo identificamos los casos de uso? Entonces, los casos de uso se identifican a través de los verbos. Recuerden que siempre debemos de decir dentro del caso de uso las acciones que se va a realizar, y estas acciones se describen allí mediante un verbo, ¿cierto? El diagrama de caso de usos, aquí encontramos un ejemplo donde una empresa, el ejemplo que nos dice es una empresa solicita tener un sistema que permita hacer el proceso de generación de la factura de venta a un comerciante, la cual debe ser enviada por medio de un sistema externo que se encargará del proceso de la factura. Aquí se determinan los siguientes actores que encontramos. Son 2 actores, el comerciante, se representa por el stickman o el dibujo del hombre de palo, y un sistema externo que es acá. Recordemos que las relaciones se pueden dar mediante una flecha o una línea. Y el caso de uso se identifica mediante un círculo y mediante un verbo. Entonces, en este caso, encontramos como, por ejemplo, el verbo generar y enviar, ¿cierto? Generar una factura o enviar una factura. De esta forma identificamos nuestro caso de uso. Siempre, sí o sí, debemos de usar un verbo para el caso de uso, para que nos quede pues bien formulado. En los casos de uso, hay unas relaciones ya que se usan de pronto con más definición, entonces nos permiten, esas relaciones de casos nos indican el proceso de desarrollo, pueden definirse en diferentes casos de uso y por lo que estos no son independientes, ya que se pueden establecer relaciones que dependan uno del otro entre los casos de uso. Entonces, como todos los casos de uso no van a ser independientes, si encontramos acá en el ejemplo, tenemos un comerciante, va a generar una factura, pero adicional también la va a enviar hacia dónde, hacia un sistema externo, quien es el que genera esa facturación. Entonces, por eso se encuentran estas relaciones, que es lo que permiten, por ejemplo, tenemos 3 relaciones, que es la inclusión, el include o el use. Esa relación inclusión o include se usa para extraer comportamientos comunes en un caso de uso. Pueden incluir otro caso de uso. Entonces, podemos tener que esa relación dependa de 2 casos de uso, ¿cierto? El caso de uso, por ejemplo, generar una factura, y el caso de uso, enviar la factura. Entonces, allí estamos trayendo y ya interactuando con 2 casos de uso, como pasa en el ejemplo anterior. En la extensión, que es el extend, se utiliza para extender otro caso de uso útil para nuevos requerimientos del sistema, cuando se requiere allí de pronto que nuestro sistema tenga algún cambio. Y la generalización es la relación de un caso de uso general y otro específico que hereda la propiedad del caso de uso. Entonces, podemos tener que
en algunas veces, por ejemplo, cuando se envía la factura, él haga allí la búsqueda dentro del sistema, por ejemplo, buscar factura para poderla enviar allí a este sistema externo. ¿Sí? De esa forma es que funcionan estas relaciones en los casos de uso. Dentro de esos casos de uso y en nuestra documentación, acá en nuestro contenido, aquí en nuestro contenido, en la contextualización de este documento, ustedes ya podrán encontrar que también hay una relación de los casos de uso. Bueno, esto era el include, el estén que explicaba. Vean que el estén es un caso de uso en el que voy a enviar la factura, pero también está relacionado a enviar factura, como también hay otro caso de uso que es, la puedo enviar a un correo electrónico, ¿cierto? Mediante ese sistema externo. O el include, que como les decía, al enviar la factura, primero debo de consultar este caso heredado, que es buscar factura, y luego ahí sí puedo proceder a enviar esa factura al correo. Después de que ya la consulto, la busco, le digo enviar factura y le digo a dónde la puedo enviar. Puedo enviarla al sistema externo y también la puedo enviar a un correo electrónico. Las especificaciones de un caso de uso nos habla sobre cómo realizar la descripción de la interacción de un actor en el sistema, cómo narrar el rol desempeñado por los actores y describir el caso de uso, que es uno de los ejemplos que tenemos acá en esta plantilla del caso de uso, ¿sí? En este caso, nosotros hacemos el caso de uso. Aquí van a encontrar más ejemplos sobre estos casos de uso. Yo aquí documenté una plantilla, un prototipo para los casos de uso. Entonces, la plantilla es de esta forma, es el prototipo de la plantilla, es un sistema de ventas, le damos un nombre, estos casos de uso, por norma técnica deben de llevar un nombre del caso de uso. En este caso es adquirir el producto, un autor, quién es la persona o el desarrollador que realiza el caso de uso, la fecha, una descripción, qué va a ser ese caso de uso. Entonces va a generar generar una venta, y los actores es un cliente y un cajero, que son las personas que interactúan. Las precondiciones siempre las debemos evaluar cuando ya nosotros allí hayamos hecho mediante el caso de uso, pues si el cliente, si el usuario debe haber iniciado o autenticado, se debe haber autenticado en el sistema, ¿cierto? Entonces, si se inició sesión o inició sesión, esa es una de las precondiciones para poder acceder al sistema, ¿cierto? El flujo normal o básico, en algunas partes podemos encontrar que es flujo normal o básico, pero es lo mismo. Aquí escribimos mediante unos pasos, que son los que ya tenemos en nuestro caso de uso, que es generar una factura, enviar una factura. Entonces allí escribimos el actor, cajero debe ingresar el código del producto, si el usuario tiene más de un producto de registrar la cantidad, y allí encuentran esta descripción. Miren que aquí encuentran este caso de uso en un prototipo pues llevado a la realidad. ¿Sí? Yo lo he documentado allí en esta plantilla. Y también hay un flujo alternativo que eh, son stems. Cuando nosotros hablamos acá de stem, que podemos, recuerden que una factura puede buscar se puede haber otro caso de uso que diga buscar factura y otro caso de uso que diga enviar factura a un correo electrónico. Entonces, eso sucede cuando yo necesito mostrar, o de pronto en este caso que voy a hacer, generar una venta, se muestra la visualización de la descripción y el precio del producto que está registrando, o que una vez ha registrado acá el cajero, el actor cajero, cuando ingresa esos productos, ¿cierto? El 6.1 dice el total de la venta, también es un stance que dice el sistema hace el cálculo y muestra el total de la venta para pues posteriormente me faltaría
un último paso que sería generar el pago de esa venta, ¿sí? Las poscondiciones, efectivamente se efectúa el pago y se genera la factura de venta, y podemos documentar, decir, se genera la factura de venta y se envía al correo electrónico o se envía al sistema externo. Entonces, de esta forma, nosotros logramos documentar mediante estos casos de uso y estas plantillas de prototipo, documentar estos casos de uso. Quiere decir que para nuestra primera entregable, acá, en elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso, debemos de tener, ¿qué debemos de tener? Uno, el caso de uso, ¿cierto? Que vamos a plantear para nuestro sistema y una plantilla. Entonces, ese es nuestro primer entregable. Ahora, el segundo entregable sería las historias de usuario. Entonces, las historias de usuarios nos dicen que es una forma sencilla de representar los requisitos del sistema de información, ¿sí? Entonces, son creadas mediante oraciones escritas en lenguaje común y legible para el usuario, ¿sí? Como el rol del usuario que quiero, ¿sí? El objetivo que se quiere para esa historia de usuario y qué beneficio se va a obtener sobre esa historia de usuario. Y en las historias de usuario, me voy por acá, en la documentación, historias de usuario, allí encontramos una contextualización, ya que podemos consultar, profundizar, nos dicen que hay unos elementos que son 3 para poder hacer una historia de usuario, que es la tarjeta, la confirmación y la conversación. Aquí en estas tarjetas, si ustedes se dan cuenta, dice, vea, cómo, qué tipo de usuario, quién es el usuario, qué quiere, cuál es la necesidad que el usuario quiere hacer y para qué beneficio espera. Entonces, cómo el usuario cajero, qué quiere, qué necesidad, generar de pronto una factura, registrar productos, y el beneficio es que va a tener una factura, por ejemplo, electrónica. De esa forma se genera mediante el lenguaje natural o lenguaje común las historias de usuarios. Allí podemos abordar el tema de la conversación, ¿sí? Pueden usar el método de preguntas. Recuerden que en sus actividades anteriores tenían unos métodos cuando hicieron el proyecto, que fue el método de la entrevista para poder diagnosticar qué era la necesidad que ustedes tenían para hacer ese proyecto de software, ¿cierto? Y allí, que es la confirmación, cuando se termina su boleta, debe mostrar un mensaje informando que ya hay disponibilidad para la venta. Entonces, en el caso del ejemplo de nosotros que veníamos trabajando, entonces pues debe generar un mensaje que se ha enviado su factura electrónica al correo electrónico, ¿cierto? Hay unos métodos, ustedes pueden abordar allí, ahí está, pueden usar el método Invest, allí. Él nos dice, nos da unas pautas, cómo podemos crear una historia de usuario mediante este método, y también encontramos unos ejemplos que tengo aquí una primera opción, vea que nos dice cómo, dice el cliente de un supermercado, quiero hacer compras por medio de una aplicación y para moverme de casa o enviarle a mis clientes las facturas electrónicas, ahorrar papel, etcétera, de cosas. Y el insumo que debemos entregar en esta actividad es una plantilla de usuario, como la pueden observar aquí. Entonces, recuerden que estas plantillas de usuarios, no hay un prototipo establecido que nos diga deben ser de alguna forma, sino que son plantillas flexibles dependiendo de la necesidad del software y la necesidad del cliente, de lo que nosotros queramos representar en la solución del software, ¿sí? Entonces, es como un prototipo, generamos un ID de la historia del usuario, el rol que se va a documentar, qué funcionalidad va a tener eso, cuál va a ser el resultado esperado de esa historia de usuario, ¿cierto? Y el criterio de aceptación, ¿cierto? Entonces, allí hay un ejemplo, y es el mismo que está allí en la plataforma, lo pueden tomar, ustedes recuerden que lo pueden adaptar, y es
estas plantillas de usuarios, lo bueno es que son flexibles y son sencillas para el manejo. Lo pueden hacer mediante un Excel o mediante cualquier otro tipo de software. Igualmente, ustedes acá en estas plantillas de historia, ustedes pueden ver, ahí hay una plantilla, un anexo, lo pueden descargar y es un Excel también que ya está preconstruido para que puedan realizar esas historias de usuario. Bueno, esta historia de usuario está relacionado con el diagrama de caso de uso. Si nosotros estamos generando un diagrama de caso de uso para generar factura, pues en efecto lo que tenemos que tener aquí reflejado pues es una historia de usuario de el generar factura, ¿cierto? Entonces el rol que se como cliente o como desarrollador, ¿qué rol podemos tener aquí? Como cliente, como desarrollador, ¿sí? Como usuario final, bueno, allí especifican eso. Con esta historia de usuario, nosotros abordaríamos que era la segunda evidencia, es esta, el AA1 EB3, que es la elaboración de historias de usuario del proyecto. Entonces recuerden que esa historia de usuario debe ir relacionada y de acuerdo a la elaboración del diagrama de la plantilla de casos de uso. Entonces deben de tener una concordancia y una línea, pues, como diría yo, como de tiempo, ¿sí? Si yo estoy hablando en el diagrama de casos de uso y en la plantilla de casos de uso de mi proyecto, de cómo generar una factura, pues yo debo enlazar esta historia a la generación de una factura, ¿sí? Y nos quedaría el diagrama de actividades. Entonces, sería la tercera actividad. También la tenemos por acá. El diagrama de actividades pues nos dice que es un componente para representar una sucesión de actividades y explica un flujo de operaciones desde el punto en que inicia hasta el punto final. Estos diagramas de actividades siempre tienen un punto de inicio y tienen un punto final. ¿Qué beneficios permiten los diagramas de actividades? Permite explicar una lógica del algoritmo, o sea, me va a permitir explicar en un lenguaje común cómo se va a realizar los pasos de la generación de esta factura, ¿cierto? O si voy a hablar de pronto de registrar un usuario, de registrar cuando voy a loguearme en mi sistema, etcétera. El otro beneficio es que representa cada uno de los procesos, realizados en los diseños de caso de uso UML. Entonces, esto que ya habíamos construido en los casos de uso, en la historia de usuario, lo vamos a representar mediante un diagrama de actividades sobre un UML. Permite también instruir procesos entre el sistema y los usuarios en un flujo de trabajo o de negocios. Y otro beneficio es que permite dar claridad, optimizando y facilitando los casos de usos complejos. ¿Sí? Entonces, los diagramas de actividades tienen unos elementos que básicamente son cuatro. Uno es la actividad. Una actividad es la descripción o el detalle de sucesión de las conductas parametrizadas que se simboliza en el flujo de las acciones ordenadas. El flujo entre actividades, permite realizar enlaces entre objetos y nodos de una actividad. Estos agregan flujos de objetos y flujos de control. Todo diagrama de actividades tiene un nodo inicial que, como su nombre lo indica, es el que nos da el inicio de esa actividad para el diagrama existente. Y también tienen un nodo final que nos indica que allí termina o hace un control final de la función o de esa actividad. Un ejemplo de cómo podemos tener un diagrama, cómo quedaría un diagrama de actividades. En este caso yo traje allí un ejemplo que ya han realizado otros aprendices. Ellos están manejando sobre un sistema de una tienda. Entonces aquí ellos me ponen el caso, dice es administrar una tienda, dan un inicio y lo que va a hacer es administrar tiendas, es seleccionar los clientes, luego va a haber una interacción con el sistema donde despliega dos opciones
y retorna nuevamente para seleccionar clientes y inicia y finaliza. Vean que el diagrama de actividades no solamente va a ser solo, no puede ser estar solito, sino que debe tener esa interacción con los demás actores, ¿cierto? Con los demás casos de uso, con los demás actores que ustedes ya han construido en su caso de uso. Entonces, el caso de uso es una relación que la llevamos ya aquí a representarla gráficamente sobre cómo va a interactuar nuestro sistema, ¿cierto? En la documentación oficial de nuestro diagrama de actividades, en nuestra plataforma territorio, encontramos allí una documentación que los invito igualmente a profundizar. También hay un ejemplo donde el ejemplo indica cómo iniciar sesión y registrarse en un sistema, el cual pues esto nos invita a que revisemos ese tema. Si ustedes revisan, allí está el inicio, él se autentica, hay una relación con otro caso de uso que es posteriormente a registrar usuario, ¿cierto? Entonces, recordemos que este autenticar usuario puede ser un caso de uso, luego el registrar usuario puede ser otro caso de uso y se va a relacionar uno con el otro, ¿sí? Entonces, allí encuentran las flechas y estas rombitos son acciones o una interconexión que hay entre esos mensajes, ¿sí? Entonces, allí él inicia, se autentica, para eso se elabora la plantilla del caso de uso, devolviéndome. Estas tres actividades están en cascada y por eso es importante que iniciemos con el caso de uso. Luego, por acá, si ustedes ven esta precondición, dice al iniciar debe estar autenticado. Entonces, esto acá me va a permitir, entonces, que si yo me voy a autenticar en un sistema, pues el usuario ya debe estar en esa precondición. ¿Qué pondría yo? Que el usuario ya debe estar registrado en el sistema para que posteriormente me permita acceder al sistema, ¿cierto? Si él no está autenticado, pues ¿qué pasaría? Me va a enviar un mensaje de error, me va a enviar un mensaje de error y no me va a permitir o me va a dirigir y me va a decir, el mensaje de error puede ser, su usuario no se encuentra registrado. Entonces ya me devuelvo acá en mi algoritmo y procedo o me dirige a registrar usuario, ya ingreso mis datos, los envío para que cuando este usuario se esté autenticando, ya el sistema lo reconozca y le pueda dar acceso a nuestro sistema de información. Y con eso finaliza con el nodo final, pues ya determina ese diagrama de actividades. En este ejemplo, en este último ejemplo que tengo acá, de la diapositiva, pues está ya un diagrama de actividades ya más complejo, porque pues si ustedes se dan cuenta, ahí está el actor que es está el administrador de la tienda, está el sistema y ya está el vendedor, y allí está haciendo pues ya un proceso de enlazar todos esos casos de uso de nuestro sistema, que es lo que se espera que ustedes puedan abordar, ¿sí? Por aquí yo tenía una documentación, pues quería que de pronto la revisaran, ¿sí? Entonces, aquí podemos tener la entidad 1, la entidad 2, ¿sí? Nos dice que en la entidad 1, pues programamos la actividad, ingresar al sistema. La entidad 2, pues puede ser que estemos registrándonos en un sistema, ¿sí? Entonces, para nosotros poder llegar allí a este diagrama de actividades, tenemos que también consultar estos casos de uso. Aquí hay un ejemplo de los includes, como es enviar la factura, él busca la factura y es un extend, aquí también vea que lo encuentran, ¿sí? Siempre va a estar así caracterizado para enviar la factura por correo y hacia un sistema externo, que era el ejercicio que teníamos allí. Y aquí, pues nos muestran como un ejemplo donde dice, al momento de consultar no hay ventas o facturas registradas. Entonces, ¿quién está aquí? Pues el vendedor ingresa los datos, hace un formulario, este FRM es formulario de consulta, hace una consulta, ¿cierto? Que sería la entidad consultas, y dice, al momento de consultar hay ventas o facturas registradas, si hay
Si en el segundo paso aquí nos muestra si hay consulta las ventas y si hay facturas, en la entidad facturas nos vamos a retornar aquí mediante esta flecha, mediante esta acción nos va a desplegar el resultado, nos va a mostrar las facturas que hay sobre ese escenario, ¿cierto? Entonces nos dice, el actor que ejecutará el caso de uso es el vendedor, por lo tanto este sería el diagrama de secuencia para el caso de uso, consultar ventas y objetos que intervienen en los procesos. ¿Sí? Entonces ya con esto sería como de pronto para que tengan un poquito más de claridad sobre cómo es que la construcción de estos diagramas de actividades. ¿Sí? Porque yo aquí les estoy mostrando pues ya un diagrama de actividades que está interactuando con el actor que es el administrador de la tienda, con el siguiente actor que es el sistema y ya finalizamos con un actor que es vendedor. Entonces allí cada uno de estos, vea que tienen un inicio y un fin, pero en sí todos tienen una relación o hacen uso del STEM o del use para hacer las conexiones, hacer las consultas, las peticiones que se requieren hacia los otros casos de uso. Bueno, este diagrama de actividades sería el componente de la EB04, que sería el diagrama de documentación de las actividades, ¿cierto? ¿Cómo debemos de presentar estas actividades? Vamos a buscar la guía de actividades. Aquí buscamos la guía de actividades, guía de aprendizaje 2. En esta actividad no sé por qué nos aparece aquí en lo último. Se nos cerró la sesión. Aquí el proyecto 2, guía de aprendizaje. Vamos al final de la guía, la consultamos. Buscamos aquí la guía de aprendizaje, control F, busco aquí rápidamente. Entonces mira que aquí está la elaboración del diagrama y plantillas de caso de uso. Nos da unas indicaciones, estudiar detenidamente. Bueno, los invito allí a contextualizarse sobre la guía de aprendizaje y nos indica cómo es la entrega de la evidencia. Entonces nos dice los diagramas, el documento de las casos de uso y las historias de usuario en un PDF o Word. Entonces realizan un solo único PDF donde contenga el producto a entregar, que es diagramas, documentos de caso de uso e historias de usuario. Y allí documentan todo. Entonces en el primero pues suben eso, en el final, en el último final, que es la última actividad, deberá estar ya completo y todo documentado, los casos de uso, deberá estar los diagramas, las plantillas de los casos de uso, la elaboración de historias de usuario y los diagramas de documentación y actividades. De esa forma serían los entregables para esta actividad. Dando complemento a esta agenda, se socializó el material de formación y quedaríamos en el punto de dudas e inquietudes, donde ya les doy el paso para que ustedes puedan abordar sus dudas e inquietudes sobre la temática. Entonces, pues allí quien desee tomar la palabra puede levantar la mano. Bueno, entonces, Freddy Paella, puedes tomar la palabra. Buenas noches, compañero instructor. Una pregunta. Esos Buenos días, buenas diagramas noches. y las historias de usuario, ¿hay que hacerlas con un proyecto de ejemplo que uno coja o tiene que ser con el proyecto que uno como que ya definió con el grupo? En caso de que yo no he definido el proyecto y esa cuestión. Freddy, la idea es que nosotros trabajemos esas historias de usuario, esos casos de uso sobre el proyecto que ya tengamos definido. Si no tienes de pronto definido un proyecto,
sería importante que empezaras a ver si de pronto hay algún grupo que dentro de su misma ficha, sí les recomiendo que no nos unamos a otras fichas, sino que armemos grupos dentro de las mismas fichas, por si de pronto más adelante hay algún cambio de instructor o de pronto buscarte de pronto, pues si ves la posibilidad de trabajar en grupo con otras personas, mire esa posibilidad, y si no, pues de pronto sería trabajar ya de forma individual, pues mira a ver cómo te queda mejor, y si debes de mirar va a ser su proyecto, ¿sí? Listo, tutor. Voy a contactarme ¿Listo? con el grupo y si algo, Listo, listo. Gracias. listo, Frey. Alex Ortiz, tiene la mano levantada, Bien. Alex. Buenas noches, profe, y buenas noches, compañeros. Profe, pues lo mío va relacionado más que todo fue que yo entré un poquito tarde, entonces pues diría que casi demasiado tarde. Profe, la grabación, ¿usted guarda las grabaciones en la plataforma? Sí, termino ahorita la videoconferencia, ya les cargo la grabación donde les indico qué es el inicio de la actividad y cuáles son las evidencias de aprendizaje a entregar. Gracias, profe. Bueno, aprendices, ¿alguien más tiene dudas? No sé en el chat, si gustan podemos leer. Bueno, aquí me confirmaron que sí, que estaban, al menos, bueno. El grupo 56, nuestra ficha, hicimos documentos en los que explicábamos desarrollar requisitos de arquitectura de software y si nos explicó y pidió ese documento, fue el sí, sí, en la 56 ya tienen este documento, en la 55 hubieron abordado también ese documento, igualmente, si no lo tienen, pues lo importante es empezar a construirlo, empezar a construir ese objetivo, el problema, la justificación del proyecto, y para los que de pronto no lo tienen, podríamos de pronto programar, los que no tienen el documento del proyecto, programar una sesión extra en esta semana, puede ser el viernes o el jueves, ¿sí? Ya depende de la disposición de ustedes, porque no, ya dependería de la disposición de ustedes, chicos, si de pronto quisieran una sesión de pronto como de fortalecimiento para revisar ese tema del documento. Veo que de pronto algunos no han formalizado todavía el documento del proyecto. Bueno, aprendices, ¿nadie más tiene preguntas o todo está claro hasta este punto? Bueno, aprendices, entonces, si todo está claro, recuerden que estamos en el punto 5, dudas e inquietudes. Podemos pasar al punto número 6, que serían las conclusiones y el cierre de la formación. Por allí alguien nos levantó la mano, ¿sí? Wilson. Sí, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? La verdad, todo lo que nos explicó, no he entendido absolutamente nada. Sin embargo, pues yo me voy a poner a la tarea de leer, de comprender pues como los métodos, comprender los diagramas, y empezar otra vez como prácticamente de cero. Voy a poner lo mejor de mí entonces para poder comprenderlo, porque la verdad sí no entiendo mucho acerca del proceso. Muchas gracias. Listo, Wilson. Listo, entonces, Wilson, de todas formas yo voy a estar ahí muy pendiente del chat en la plataforma Territorio, de mi correo. Mi correo es Esteves, el correo institucional, por si de pronto hay alguna duda, así que de pronto mientras están desarrollando las actividades, me dejen allí un mensaje y yo les voy a contestar en la mayor brevedad posible. estevescena.edu.com. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias.
Y Wilson, igualmente recuerda que tienes el material de formación que reposa en la plataforma Territorio para que te puedas apoyar en estas actividades. Hola, Sergio. Hola, Mauricio. ¿Será que nos puedes, por favor, antes de irte, mostrarnos dónde está el material, por favor, para acceder a él? Listo. Sí, señor. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ustedes van a encontrar sus fichas. En el caso de la 55, va a ingresar por la 55. Ingresan al contenido del curso. En el contenido del curso van a encontrar el proyecto, van a encontrar la fase de análisis, fase 1 de análisis, y van a ir a la actividad del proyecto 2. Y en material de formación van a encontrar el material que les indiqué aquí en esta actividad, que es diagramas para la especificación y análisis de los requisitos. Y aquí va a estar tal cual, vea, se llama diagramas y especificación. Diagramas para la especificación y análisis de los requisitos. Damos clic allí para que se nos abra nuestro material de formación y podemos abordar allí la temática sobre el análisis de requisitos, las historias de usuario, las diagramas de actividades. Si te resuelvo la duda, Wilson, con esta actividad. Sí, señor, ya como le digo, tendría que leer para entenderlo todo. Sí, listo. Listo. Compañero que nos estaba comentando en dónde está esta actividad, también correcto, entendido. Ustedes tienen habilitado esta fase 1 para que la puedan visualizar y la puedan revisar. Recuerden que las actividades que ustedes deben de presentar están acá en donde dice guías de aprendizaje. Entonces, si vemos la guía de aprendizaje A1, nos habla sobre las plantillas de los casos de usuario. Entonces empezamos a navegar allí con estas flechitas, las flechas laterales, y allí empezamos aquí pueden ver el foro temático. Recuerden que hay actividades que no las vamos a hacer porque son actividades que no van a ser calificables. Entonces este tema del foro temático lo saltamos, y ya aquí sí nos encontramos en las plantillas de diagramas de casos de uso. Allí van a ver la evidencia, y yo ahorita les voy a hacer el cambio de pronto para algunas actividades para que puedan adjuntar archivos. ¿Listo? Algunos compañeros ya la tenían, y lo importante es que de pronto refuercen, revisen sus actividades si de pronto les faltó algo, y si es algo, pues profundizarlo, tenerlo ahí para cuando se les pida el documento final del proyecto en esta fase de análisis. Bueno, Wilson, ¿requieres otra intervención, Wilson? No, señor, muchísimas gracias, qué pena con Bueno, esto. sí, señor, con gusto. Luz Elena. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Una consulta, profe. Mira que no encuentro como la manera de sacar todo el contenido de lo que usted nos acabó de explicar. O sea, obviamente la página Territorios no me deja descargarlo para yo poderlo tener como la mano. Como local. Entonces, mira, nosotros, por lo menos para que lo puedas descargar, le das ahí en introducción y vas a venir aquí en este menú. Te vas a ir en esta parte de abajo y vas a buscar esta parte donde dice descargar material. ¿Sí? Cuando tú le des descargar material, allí se nos va a descargar en una carpeta comprimida, le dices guardar, y allí esperamos, dependiendo de la velocidad de nuestro internet, que se descargue este material. Ya aquí lo pueden ustedes ver. Ya requieren de un software que abra archivos comprimidos, o bien puede ser WinRAR o WinC o cualquiera de su elección. Lo abren y allí van a encontrar este contenido. Le van a decir abrir con, y con Google Firefox o con el navegador de su preferencia, y lo van a poder también consultar de una forma local en su equipo.
¿Listo? Ah, listo. ¿Listo, Luz Helena? ¿Sí, sí te quedó claro? Entonces tengo que descargar como para poder leer ese contenido comprimido, porque mira Sí, que no me él deja. descarga comprimido. Sí, mira que él descarga en un punto zip. Sí, entonces ahí se descarga punto zip y ya usted lo puede pues descomprimir para que lo pueda leer. Es importante que siempre inicies en este índice, que es como la página principal del contenido, para leerlo sin necesidad de internet. Sí, muchachos, Sí, este exacto. tema. Ujú. Sí, yo a veces también hago así, lo descargo y ya lo tengo ahí en mi equipo. Por ejemplo, si ustedes ven acá, yo tengo aquí la fase de análisis y si se dan cuenta, yo aquí ya tengo, vean que yo ya tengo el contenido descargado. Simplemente es acceder. Bueno, Lucielena, con eso te resuelvo tu duda, ¿cierto? Ay, sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Bueno, por aquí por el chat nos escriben así más. No sé, ¿qué otras recomendaciones de pronto? Bueno, una consulta de aprendices. No sé si a ustedes les quede bien para adelantar, porque recuerden que en la ficha 55 estamos un poquito atrasados. Si el viernes les parece bien y programamos una siguiente videoconferencia para abordar la temática de igualmente, sería la siguiente temática, sería el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, ¿sí? No sé si ustedes me autoricen programarles otra videoconferencia esta semana o ya les queda muy pesado o esperamos para la otra semana. Pues, profe, por mi parte no hay problema. De todos modos, si queda grabado, uno lo puede revisar. Sí, en esta siguiente vamos a abordar de pronto, incluso yo ya les tengo preparado ese material, vamos a abordar una sola actividad, que es la elaboración de los diagramas del modelo de dominio. Allí de pronto no vamos así como a profundizar mucho, entonces diagramas de clase no, perdón, es solo diagramas de dominio, que es como construir las clases, los atributos y de pronto definir los métodos que vamos a tener. Pero si ustedes autorizan, les puedo programar para el día jueves o el día viernes, nuevamente, que ustedes me acompañen con el objetivo pues, de adelantar la formación, ¿sí? de podernos nivelar y que marzo nos agarre de pronto ya un poquito más nivelados. Los voceros de las fichas están. Mauricio, señor. Que sí me Anderson, parece bien, o sea, entre mejor información tengamos y así con ejemplos y todo específico, pues mucho mejor para nosotros. listo. Anderson y entonces Anderson, Mauricio, Freddy, ¿están de acuerdo? Los demás compañeros también. ¿De pronto hay algún vocero de alguna ficha? Bueno, chicos, entonces, listo. Voy a hacerle la programación en el anuncio, en los anuncios de la plataforma. Les voy a dejar el enlace para esta semana volvernos a conectar. Concluimos la sesión. Recordamos que la conclusión es las actividades, el diagrama de plantillas de casos de uso, la elaboración de historias de usuario y los diagramas y documentación de las actividades del proyecto. Y con esto damos el cierre de la formación del día 27 de febrero. Muchas gracias, aprendices, para todos. Feliz noche. Recuerden colgar la videoconferencia para que se pueda descargar y publicar automáticamente en la plataforma Territorio.